Hola, como mi proyecto práctico voy a resolver un pequeño problema con ayuda de la presión hidrostática, o sea, de sus principios. Lo voy a hacer con ayuda de este pequeño experimento, que se basa en poner un líquido o fluido en una manguera o en un tubo con una sección transversal igual a lo largo de toda su longitud. Es fácil entenderlo cuando nada más se trata de un solo fluido. En este caso es el agua, que está teñida de un color verde con un colorante para que pueda distinguirse un poco más. Como nos podemos dar cuenta, cuando ponemos un poco de líquido dentro de una manguera, en este caso, sus niveles, la altura en ambos lados es la misma, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. La duda y el problema viene cuando, como acá es el caso, tenemos dos fluidos dentro de la misma manguera con la misma sección transversal en toda su longitud. Podemos observar que los niveles de altura son diferentes tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Y nuestro problema va a ser encontrar, el problema que vamos a realizar va a ser encontrar esta diferencia de altura. ¿Cuál es la diferencia de altura que existe entre ambos fluidos? Otra cosa importante, ¿por qué pasa esto? Porque principalmente tienen diferentes densidades, es por lo cual no se mezclan, como podemos ver aquí en esta parte. El aceite no se puede mezclar con el agua porque tiene diferentes densidades y están buscando un equilibrio dentro de sus presiones en un punto determinado, y proseguimos a realizar nuestro problema. Para poder resolver nuestro problema nos vamos a basar en un pequeño esquema con unos datos ya previstos, pero igualmente utilizando el aceite y el agua como elementos de nuestro problema. Principalmente hay que darnos cuenta de la densidad que tiene el agua. El agua tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico, a diferencia que del aceite tiene una densidad de 750 kilogramos por metro cúbico. Para poder resolver este problema nos vamos a tener que apoyar con un principio muy importante dentro de la mecánica de fluidos, como lo es el principio de Pascal. ¿Qué nos dice el principio de Pascal? Que la presión en un punto A, como es el caso que les voy a presentar ahorita, es igual a la presión del punto B. Como nos podemos dar cuenta, aquí tenemos marcado nuestro punto A y nuestro punto B. ¿Por qué lo marcamos ahí? Porque ahí nos podemos dar cuenta que las sustancias tienen un nivel equilibrado, es decir, el punto A está a la misma altura que el punto B. Otra ecuación o fórmula que vamos a estar utilizando es la ecuación fundamental para columnas de líquidos dentro de tubos. En este caso, pues la manguera, que nos dice lo siguiente, que la presión es igual a la presión atmosférica. ¿Por qué la presión atmosférica la tomamos en cuenta? Porque si nos damos cuenta, nuestro tubo o nuestra manguera no está tapada, sino que está abierta, por lo cual la presión atmosférica entra en acción al momento de estar calculando todo esto. Volvamos a la ecuación. Nos dice presión es igual a presión atmosférica más la densidad del fluido por la gravedad por la altura. ¿Cuál altura? La altura que hay desde el punto A hasta donde termina y la del punto B hasta donde termina. Continuamos. Bueno, como nos pudimos dar cuenta, el principio de Pascal dice que la presión A debe ser igual a la presión B. La presión que ejerce el aceite tiene que ser igual a la presión que ejerce el agua en este mismo punto. Y si sustituimos
esas dos presiones por este resultado, o más bien esta sustitución de la presión, podemos sustituir lo siguiente. La presión de A, que es la del aceite, está dada por la presión atmosférica más la densidad del aceite multiplicado por la gravedad por la altura del aceite, que va a ser igual a la presión del punto B. La presión del punto B es esta, que va a ser igual a la presión atmosférica más la densidad del agua multiplicado por la gravedad multiplicado por la altura del agua, que es parte de lo que vamos a llegar como resultado. Lo que vamos a necesitar es calcular esta altura, por lo cual vamos a comenzar a despejarla. Al momento de pasar esta presión atmosférica del otro lado de la igualdad, nos encontramos con esto, y si podemos observar, esta presión atmosférica con esta se elimina, quedándonos nada más densidad del aceite por gravedad por altura del aceite es igual a la densidad del agua multiplicado por la gravedad por la altura del agua, quedándonos esto de acá abajo. Ahora, como nos interesa despejar esta H, vamos a pasar la densidad del agua y la gravedad del otro lado de igualdad, y como en este caso está multiplicando, va a pasar dividiendo, quedando de esta forma. Y si nos podemos dar cuenta, también podemos eliminar esta gravedad y esta otra gravedad, quedándonos nada más la siguiente ecuación. Altura es igual a densidad del aceite por la altura del aceite entre la densidad del agua. Sustituyendo estos datos con los datos que teníamos acá y estos datos de acá, nos va a quedar como siguiente: 750 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad del aceite, multiplicado por la altura del aceite. En este caso eran 10 centímetros, pero hay que tomar en cuenta las unidades. Como estamos en unidades métricas, hay que convertir esos 10 centímetros a metros, por lo que nos quedaría 0.1 metros. Todo eso entre la densidad del agua. La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Al obtener el resultado de dicha expresión, nos arroja que el resultado es 0.075 metros, que si lo podemos convertir a centímetros, que nos va a servir un poco más, nos va a quedar como 7.5 centímetros. Ya conocemos esta altura, pero lo que nos interesa es encontrar la diferencia de alturas entre el aceite y entre el agua. Expresado en el experimento, nos interesa encontrar la diferencia que hay entre el agua y la altura del aceite, por lo cual vamos a hacer una resta. La diferencia de altura sería igual a la altura del aceite menos la altura del agua, que eso viene dándose por los 10 centímetros del aceite menos los 7.5 centímetros que calculamos que era la altura del agua. Y resolviendo esa simple resta, nos arroja el resultado que la diferencia entre las alturas del aceite y del agua es de 2.5 centímetros. O sea, que a partir de este modelo matemático, podemos encontrar la diferencia de alturas que existe en un tubo con una sección transversal igual en toda su longitud, pero con dos sustancias diferentes, con densidades diferentes. Gracias.